Tres cositas aprendimos ahí básicas en cuanto a lo que es la incredulidad, una definición de incredulidad. ¿Listo? Entonces aprendimos que incredulidad es ver y no creer. Diga conmigo, ver y no creer. 1. 2, es ver para creer. Y número 3, es creer y dudar. Otra vez, entonces, ¿qué es incredulidad? Ver y no creer, ver para creer, creer y dudar. ¿Listo? Pues déjeme decirle que este problemita, ese defecto y ese problemita de la incredulidad, que bueno, más que un defecto, más que un problema, realmente es un pecado. Pero ese problemita de la incredulidad es un problemita con el cual todos los seres humanos nacemos. Es un problemita que uno lo tiene incorporado en el corazón, en los genes, por causa del pecado. Es decir, en otras palabras, todos somos incrédulos, o todos traemos la incredulidad dentro del corazón. Eso es algo que usted y yo tenemos que entender, ¿sí? Los seres humanos no somos dados a creer, somos dados a dudar. No sé si me hago entender. Hay personas que dicen, uy, pastor, yo tengo una fe tan grande en mi Dios. Uy, es que yo me asombro, a mí mismo me asombro, a mí misma me asombro de la fe tan grande que tengo. Y después está frente a un problema y está llorando. Ay, ahora, ¿dónde está Dios? Me dejó, me abandonó. ¿Te le ha pasado o no? Bueno, no. Entonces uno se da cuenta, no era fe. Hermanos, quiero decirle, el problema, nuestro problema con el cual tenemos que tratar de verdad, sí tiene que ver con la incredulidad que hay en el corazón. Jesús le dijo a los discípulos, o más bien Jesús regañó, exhortó a los discípulos, les llamó la atención o le jaló las orejas, si lo podemos llamar así, por la incredulidad de los apóstoles, de los discípulos. Imagínense. Si usted lee la Biblia, el Señor cada ratico les estaba jalando las orejas, llamando la atención a los discípulos por causa de la incredulidad. Luego, ese es un problema con el cual nosotros nacemos, está ahí, que tenemos que luchar, que tenemos que sacar de nuestro corazón, que tenemos que tratarlo con Dios, porque es algo que nos impide. Ahora, hay en Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo que acabamos de leer, nos enseña, hermanos, que el único remedio, la única vacuna, la única medicina para la incredulidad se llama ¿cómo? Fe. Diga conmigo, fe. Fe es la vacuna, fe es el remedio, fe es la solución al problema tremendo de la incredulidad. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Fe. Ahora, ahí en Hebreos igual nos da una definición de lo que es la fe. Una de las definiciones más bonitas, más profundas, más dicientes en cuanto a lo que es la fe. Y empieza diciendo que fe es tener certeza y fe es tener convicción. Diga conmigo, certeza, convicción en el corazón. Dígale al que está al ladito, certeza, convicción en el corazón. Seguridad plena, seguridad absoluta, certeza. Por eso habla de certeza y de convicción. Cero duda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la fe es tener certeza y tener convicción en el corazón. Pero fe, escúcheme, es creer en Dios. Pero fe es creerle a Dios y confiar en su palabra y en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a veces la gente piensa que fe es creer en Dios solamente. ¿Sí? A veces cuando uno le pregunta a la gente, ¿usted tiene fe? Y la persona dice, claro que sí, yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Pues le tengo una noticia, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Así que creer en Dios no es tener fe. Usted puede creer en Dios y no creerle a Dios. Entonces fe tiene que ver con creer en Dios, pero fe tiene que ver con creerle a Dios, y fe tiene que ver con creer y confiar en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso.
fe, ahí en el contexto de Hebreos, fe es creer aunque no lo vea con los ojos naturales. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué es fe? ¿Cómo decía la canción que estábamos cantando ahorita? Ya me olvidó la canción. Aunque no lo vea, está sobrando. Eso es fe. Fe es creer sin que los ojos naturales lo vean. A veces, hermanos, somos muy buenos. Por eso le digo, así somos nosotros los seres humanos. Somos muy dados a que yo creo hasta que lo vea. Cuando lo vea, lo voy a creer. Y entonces cuando uno no ve nada, cuando uno no ve la respuesta de Dios, cuando uno no ve que las cosas cambian, cuando uno no ve que las circunstancias son diferentes, entonces nos deprimimos, ¿qué más? Nos desanimamos, renegamos, nos quejamos. No sé a cuánto les pasa eso, pero quiero decirle que ese es un problema de incredulidad en el corazón. Digo, amigo, es un problema de incredulidad. Y a veces uno le echa la culpa a los demás o le echa la culpa a Dios, ¿verdad? A veces está el esposo que le echa la culpa a la esposa. Ay, por usted, por culpa de usted nos va mal. O yo no sé qué más cosas. No, no es por culpa de él, es por culpa de la incredulidad que está en su corazón. Porque cuando hay fe, la fe permite que Dios pueda obrar, que Dios se pueda glorificar. Vamos a mirar un poquito, miren, ponle atención a esto. Entonces, ¿dónde íbamos? Es creer, repito, aunque no lo vean los ojos naturales, ¿listo? Pero fe es ver con los ojos, fe es ver con los ojos de la fe o con los ojos del Espíritu. ¿Qué es fe? Ver con los ojos de la fe y ver con los ojos del Espíritu antes que suceda, eso es fe. Ustedes y yo llegamos a tener fe cuando yo puedo ver con el corazón y con los ojos de la fe, yo puedo ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios está obrando, lo veo antes que suceda. Mis ojos de la fe con mis ojos del Espíritu ya lo vio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire esto, mire esto. ¿Quién tiene unas gafitas que me preste, hermano? ¿Tienen? ¿Están rotas las gafas? Bien. Entonces, listo. Ahora mire, fe, escúcheme, fe son los lentes de Dios que amplían nuestra visión y nos permiten ver a Dios, sus obras y sus milagros. ¿Qué es fe? Espera a ver si me cabe, hermano, porque lo va a romper. ¿Usted tiene la cabeza muy chiquita o yo la tengo muy grande, hermano? Alguna de las dos cosas. Era un chiste, ¿no? Entonces, hermano, mire, ¿qué es la fe? Fe son los lentes de Dios. ¿Sí? Eso es fe. Son los lentes que Dios nos da para que nuestra visión se pueda ampliar, para que podamos ver a Dios, para que podamos ver sus obras y para que podamos ver sus milagros. ¿Cuántos dicen amén? Si uno no tiene los lentes de Dios, que es la fe, entonces usted va a ver, ¿qué tiene usted, hermano? Miopía. O sea que sin las gafas, ¿cómo ve? ¿Me ve bien? Y si me alejo, peor, ¿no? Entre más lejos, no ve nada. Ahora le quiero decir, ¿sabe que la incredulidad es la miopía espiritual? ¿Sabía eso? Digo, amigo, incredulidad es miopía espiritual. Entonces, cuando uno tiene incredulidad, cuando uno tiene miopía espiritual que se llama incredulidad, usted no ve a Dios. Usted no ve a Dios orando, usted no ve los milagros de Dios. Usted dice, no veo a Dios por ninguna parte. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Qué está haciendo? Las cosas están iguales, no veo nada. Todo no cambia nada. Aquel no cambia. Esa situación no cambia. Usted no ve a Dios obrando. No sé si me hago entender. Por eso la Biblia dice ahí que fe es la certeza de lo que se espera. Pero también dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. O sea que Él está ahí
y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, mire, repito, una persona que no tiene la fe, que no tiene los lentes de Dios, que es la fe, entonces ve borroso o no ve. Entonces él sale y decía, no veo. Gracias a Dios nunca he tenido ese problema. Sino que uno lo mira, no veo. Y a veces somos así, hermano, no veo a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Qué te hiciste, Señor? Las cosas siguen igual, peor. Pero déjeme decirle, eso es por qué. Incredulidad. Porque cuando uno se pone los ojos, cuando uno se pone las gafas, los lentes de la fe, usted dice, ahora sí puedo ver lo que Dios. Ahora que me faltaban las gafas, ahora sí veo a Dios. No lo veía porque estaba como medio cegatón. Pero ahora lo veo y Dios está orando, Dios está glorificando, Dios está haciendo su obra. Amén. Por eso cantábamos, ¿cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? Otra vez. Aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Gracias, hermano. Ahora sí, hermano, pónganla para que vean, si no. Entonces, incredulidad es que miopía espiritual, pero fe es la cura. Quiero decirle, hermano, mire, yo sí creo que el problema nuestro problema verdadero, real, es la incredulidad en muchos casos. Ese sí es el problema, hermano. Usted que está ahí sentado y dice, ay Dios mío, y está diciendo, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué no veo tus milagros? ¿Por qué no veo tu obrar en mi vida? Entonces no le eche la culpa a Dios. Dios obra, Dios se glorifica. Si Dios no está haciendo algo, si uno ve que no está haciendo nada el Señor, es porque no tengo fe. Porque cuando tengo fe, Dios indudablemente va a orar. Dios indudablemente se va a glorificar. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la palabra. Y lo que Él prometió, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver hoy algunos principios de la fe. Vamos a ver un poquito cómo actúa la fe. Y vamos a mirar algunos principios bien interesantes, hermano. Por ejemplo, la Biblia enseña que Jesús, nuestro Señor y Salvador, es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12. Entonces, ¿qué significa que Él es el autor? Jesús, ¿qué es? El autor y consumador de la fe. O sea que Jesús fue el que se inventó la fe, fue el que creó la fe. ¿Cuántos dicen amén? La fe es un invento de Dios, es una creación de Dios, no es del hombre. ¿Sí? A veces, hoy en día, sobre todo con este tema del pensamiento positivo y todo eso, pareciera ser como si es una habilidad de las personas. Quiero decirle que no es así. La fe, Dios se la inventó, Dios la creó, Jesús es el autor y consumador de la fe. Dice la Biblia que Dios creó todo lo que existe, lo creó con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? De lo que no se veía, dice, ahí en Hebreos. O sea, en otras palabras, Dios que se inventó la fe, Dios usó la fe y usó la palabra para crear todo lo que existe por su palabra. No sé si me está entendiendo. Por eso se habla de la fe de Dios. En la fe de Dios es esa fe y esa palabra creativa y poderosa con la cual Dios creó todas las cosas, todo lo que existe. Es decir, creó, no sé, el universo, la tierra, el universo, la montaña, los ríos. Lo creó usted y me creó a mí por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Con la fe de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien o no, iglesia? Ok. Entonces la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el verbo, la palabra encarnada. Diga conmigo, Jesús es el verbo, la palabra encarnada. Juan 1:1. ¿Eso qué significa? Mire, póngale atención a esto, mire. La palabra de Dios tiene poder para crear, para sanar, para liberar, para salvar y para hacer milagros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, con esa palabra, escúcheme. Con esa palabra, con la palabra de Dios
que es creativa, que es todopoderosa, esa palabra tiene poder para sanar, para liberar, para crear, para hacer milagros con la palabra de Dios. Pero la buena noticia es esta, hermanos, se adelantaron un poquito. Y es que esa misma palabra está contenida aquí en la Biblia, que es la palabra de Dios. Aquí está la palabra. ¿Cuántos lo creen? Entonces, esta palabra tiene el poder de crear, de sanar, de liberar, de restaurar. Esta palabra. Cuando usted cree la palabra, cuando usted habla la palabra, cuando usted declara la palabra que sale de su boca tiene poder para crear. ¿Cuántos dicen amén? Les decía a los hermanos esta mañana, miren, la Biblia enseña que Dios nos creó a imagen y semejanza. ¿Cuántos lo creen? O sea, nosotros somos parecidos a Dios. Mira el que está al ladito, a ver si tiene algo parecido. Imagen y semejanza. Pregunta, ¿en qué somos imagen y semejanza? Dios nos creó y nos parecemos en Él en algunas cosas. Claro, esa no es la clase ahorita, no es el tema. Pero quiero decirle, una de las cosas en las cuales el hombre se parece a Dios, nos parecemos a Dios, es en que hablamos. Diga conmigo, en que hablamos. Por eso ninguna otra criatura habla. Se comunican sí, pero no hablan. Claro, alguno va a decir, ay pastor, ¿y el loro? El loro lo que hace es cotorrear, repite, pero no habla. Usted le pregunta al loro, ay, ¿cómo está el lorito? ¿Estás triste porque te dejó la lora? Y él, ay, sí, estoy muy triste. No. El único que habla es el hombre, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso, así como la palabra de Dios tiene poder para crear, nuestras palabras también tienen poder. ¿Sabía eso? Cuando hay personas que hablan lo negativo, que hablan enfermedad, que hablan todo y están hablando lo mal, usted está creando una atmósfera espiritual que va a venir sobre su vida y va a terminar viviendo eso. Por eso cuando uno viene a Cristo, el Señor cambió nuestra forma de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo era una persona súper negativa, hermano, por mi temperamento. Entonces yo sí era re negativo, hermano. Pero muy negativo con mis palabras. Uno que se sentía bien, ¿no? Y uno empieza a hablar, pobrecito yo, a mí me va mal. Ese era, ¿sí? Pero cuando yo conocí al Señor, te iba cambiando, hermano, ya no puedo seguir hablando eso. Entonces ahora uno tiene que empezar a hablar, no positivo, pero sí hablar fe, ¿sí o no? Hablar palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Entonces esa misma palabra, hermano, está contenida aquí en la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso, hermano, cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, esa palabra que hablamos tiene poder creativo. ¿Cuántos dicen amén? Así funciona la fe. Quiero hablarles esta mañana acerca de 5 pasos o 5 principios para que la fe venga y la incredulidad se vaya. ¿Listo? 5 pasos, 5 principios, ¿para qué? ¿Para que venga qué? ¿Y para que se vaya qué? No es contrario, ¿no? 5 pasos para que la incredulidad venga y se vaya la fe. No. 5 pasos para que se vaya la incredulidad y venga la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, número 1. Son muy facilitos pero poderosos, hermano. Número 1. ¿Cuántos lo quieren aprender? Estamos hablando de sanar el problemita de la incredulidad, ¿no? ¿Sí? Por eso el otro día hablábamos de que para ser operado por el Señor, lo primero es reconocer. ¿Sí? Reconocer. Hay personas que no reconocen que son incrédulas. Está diciendo, ay, pastor, yo sí, menos mal, me doy por aludido. Tengo una fe muy grande. Uy, pastor, como decía hace un ratito, ¿no? Me asombro de la fe tan grande que yo tengo. Entonces ya no solamente tiene el pecado de incredulidad, ahora tiene pecado de orgullo. ¿Sí? Quiero decirle,
hermanos, tenemos ese bichito ahí en el corazón que hay que sacarlo, hermano. Hay que arrancarlo. Pero hay que empezar por reconocerlo. ¿Cuántos lo reconocen esta vez? Dejémoslo ahí. Entonces, número uno, para que la fe venga y la incredulidad se vaya, número uno, usted tiene que entender que la fe se debe recibir. ¿Sí? Diga conmigo, la fe se recibe. Romanos 10:17 dice, ¿cómo dice Romanos 10:17? No. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, mire, resulta que como el hombre es incrédulo por naturaleza, entonces necesita recibir fe. ¿Sí? Porque por naturaleza, como le decía un momentico, por naturaleza somos incrédulos. ¿Sí? Por naturaleza somos dados a eso, a pensar, ver para creer. Y aunque vea, no creo. Cuando yo fui primera vez a la iglesia, llegué con una incredulidad. No creía en nada, ni en nadie, ni en la sombra, como dicen por ahí, hermano. Nada. Entonces yo veía y que hacían el llamado y pasaban adelante, ay, que Dios sanó a alguien. Y yo decía, eso le pagaron y yo no sé qué más cosas. Eso era. Pero sabe que he ido cambiando, ¿no? Pero es importante, hermanos, entender, escúchenme, que así como por naturaleza nosotros somos incrédulos, por eso tenemos que recibir la fe. Y nosotros, mire, cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, cuando creemos en Él, entonces todos recibimos una medida de fe. Diga amigo, una medida de fe. Entonces bien, venimos al Señor y el Señor nos da una medida de fe. ¿Sí? Pero quiero decirle, escúcheme, que esa fe se recibe al oír la palabra de Dios. Diga amigo, al oír la palabra de Dios. ¿Cómo se recibe la fe? Entonces, escúcheme, la fe entra por los ojos y entra por los oídos. Dígale que está al ladito, la fe entra. Mire, ponle atención. ¿Por dónde entra la fe? Por los oídos cuando escuchamos la predicación. Cuando escuchamos la palabra. Escuchar la palabra es muy importante, escuchar la prédica es muy importante, porque cuando yo escucho la prédica es cuando la fe empieza a obtener lugar en mi corazón. No sé si me hago entender. Debo escuchar la palabra, debo escuchar la prédica. Dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque es importante venir a la iglesia, hermanos. Porque es importante congregarse, hermanos. Porque vengo a escuchar palabra de Dios y vengo a que mi corazón reciba fe y a que mi fe se incremente. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no entiendo las personas que se congregan cada una vez al mes. Y cuando se congrega se queda dormido peor. Yo le hago una pregunta, ¿cómo tiene la fe esa persona, hermano? ¿Escucha palabra? No escucha palabra. ¿Cómo tiene? No tiene fe en su corazón, por eso hay incredulidad en su vida. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra, necesito escuchar la palabra. Entre más palabra de Dios escuche, más fe viene al corazón. ¿Cuántos dicen amén? Yo llegué muy incrédulo a los pies de Cristo, hermano. Muy incrédulo. Pero me acuerdo que cuando empecé a ir a la iglesia, le entregué mi vida al Señor, Dios puso un hambre en mi corazón por la palabra tremenda. Entonces yo iba a la iglesia, estoy hablando de jovencito. Yo también tuve 20 años, como decía la canción. Hermano, mire, le quiero contar, iba a la iglesia y escuchaba la palabra, no la prédica. Creo que en la iglesia habían 2 reuniones, me iba a las 2 reuniones.
Después salía y en la tarde me iba, buscaba donde había un evento cristiano y me iba a escuchar la palabra. Y después llegaba a mi casa, usted puede decir exagerado, llegaba a la casa, colocaba el radio en la emisora cristiana para oír palabra. Esa fue una forma para poder sacar la incredulidad arraigada en mi corazón, hermano. Pero quiero decirle, la fe entra por los oídos. Escuche palabra de Dios. Uno no puede, a veces, no, la persona que está al ladito es un hombre o una mujer de fe. Usted dice, uy, tremendo la fe que tiene esta persona que está a mi lado, ¿verdad? Es un hombre, es una mujer de fe. ¿Cuántos dicen amén? Usted no le puede decir a esa persona, ay, ore por mí y póngame las manos y transmítame la fe. Recibe fe y la persona, uy, ya tengo una fe sobrenatural. Así no funciona, hermano. Así no se transmite la fe se transmite o se recibe cuando escuche palabra, escuche palabra, escuche palabra. Oiga palabra de Dios. Entre más palabra de Dios, la fe empieza a cobrar lugar en su corazón, se empieza a levantar. Si usted, mire, porque la otra es, se recibe por los oídos, pero también se recibe por los ojos cuando escudriñamos la Escritura. Diga conmigo, cuando escudriño la Escritura. Dígale al que está al ladito, cuando escudriño la Escritura. ¿Ya? Por eso, mire, le voy a enseñar algo, hermano. Uno no debe leer la Biblia. Uno dice, ay, lea la Biblia. ¿Qué está haciendo? Leyendo la Biblia. No, uno no debe leer la Biblia. Uno debe, ¿qué? Escudriñar la Escritura. Uno no debe estudiar la Biblia. ¿Es que un estudio de la Biblia? No. Claro, uno la estudia. Pero la palabra correcta que se utiliza es escudriñar la Escritura. ¿Y sabe que escudriñar suena más a lo que uno hace cuando se come el almuerzo, la comida? Usted vaya ahí y empieza a masticar y después se lo pasa y eso que se come lo nutre y lo fortalece, ¿sí o no? Eso es escudriñar, comer la Biblia, alimentarse de la Escritura, no leer por leer. No leer un capítulo ya, ay, ya leí para que me vaya bien. No, eso no. Usted lee la Escritura para fortalecer, para que la fe entre y tome lugar en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso las personas que les da pereza leer la Biblia, ¿a cuánto les da pereza leer la Biblia? No levanten la mano. Ay, me da pereza leer la Biblia. Si a usted le da pereza leer la Biblia, usted no va a recibir fe. Hay personas que les decía a los hermanos, mire, lo primero que uno tiene que hacer es comprar la Biblia, ¿sí o no? Comprar la Biblia. Porque ¿cómo hace para leer la Biblia si no tiene Biblia? La persona dice, uy, pero es que está muy cara. Pero a veces sí va uno y se come la hamburguesa y una que más cosas y eso sí está barato. Pero hay que comprar la Biblia. Hay que leer la Biblia, estudiar la Escritura, escudriñar la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Si a uno le da flojera, le da pereza leer la Biblia, usted va a ser una persona escuálida, por así decirlo, anémica en cuanto a su fe. No sé si me hago entender. Les voy a decir algo que de pronto le va a doler, pero bueno, está bien. Si usted es de los que hoy leímos, ¿cuál versículo leímos, man? Hebreos 11:1, ¿no? Entonces yo cojo aquí, mire, en mi separador, Hebreos 11:1, amén. Y usted cierra su Biblia y dentro de 8 días su separador está ahí mismo y usted no leyó la Biblia, usted tiene un problema de fe. No sé si me hago entender. O sea, usted es de los que lee la Biblia cada 8 días cuando viene a la iglesia. No, mis queridos, la fe hay que trabajarla, hay que recibirla, hay que comer palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el primer principio es que la fe se debe ¿qué?
recibir. Diga conmigo, la fe se debe recibir. Hay un ejemplo muy bonito de fe, que es usted lo conoce muy bien, la historia de la mujer con flujo de sangre. Dice que esta mujer estaba enferma 12 años con una enfermedad terrible. Había gastado todo lo que tenía con los médicos y antes le iba peor, dice la Biblia. Pero esta mujer no tenía fe, tenía una esperanza. Tenía una ilusión, pero no tenía fe. No tenía certeza ni convicción. Ella tenía una esperanza, algún día Dios me va a sanar, pero no tenía fe. Pero la Biblia dice que un día ella oyó hablar de Jesús. Alguien vino y le habló de Jesús, le habló la palabra, le dio testimonio, le predicó del Cristo poderoso que sana, que restaura, le habló de Jesús, y cuando ella oyó hablar de Jesús, cuando ella escuchó la palabra, inmediatamente la fe entró a su corazón, por los oídos, por los ojos, entró a su corazón, y esta mujer pasó de tener una esperanza, una ilusión, a tener fe, a tener certeza y a tener convicción y a no dudar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando escuchó la palabra, amén. Y esta mujer se levantó de su lecho de enfermedad, de su cuarto donde estaba encerrada, de su dolor, de su debilidad, y arrancó y fue tras de Jesús. Amén. Eso es fe. Ella se levantó y fue, y eso es tremendo, ¿no? Usted ha escuchado esa escritura. Por debajo, por en medio, por debajo de los pies, de las piernas, hermano, de la gente. Allá llegó porque había una multitud que apretaba a Jesús, al Señor. Y allá llegó y tocó el manto de Jesús, e inmediatamente fue sana de su enfermedad. Porque la fe viene por el oír, y el oír ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el primer principio? La fe se debe recibir. ¿Listo? El segundo principio, el segundo paso, para que la fe venga y la incredulidad se vaya, escúchenme, es que la fe que recibí la debo acrecentar. ¿Listo? La fe que recibí la debo ¿qué? Hacer crecer, la debo acrecentar. ¿Listo? Entonces, miren, hermanos, todos hemos recibido una medida de fe. ¿Cuántos dicen amén? Romanos dice, cuando usted vino a Cristo, el Señor le puso una medida de fe. Usted y yo tenemos fe. Si usted es cristiano, si usted conoce al Señor, al Salvador, y usted le entregó su vida a Jesús, usted tiene fe. Usted recibió una medida de fe. ¿Listo? Ahora, esa medida de fe es pequeña para empezar. Diga conmigo, ¿es pequeña? Para empezar. Amén. Nadie empieza con una fe grande, hermano. Nadie. Todos empezamos con una fe pequeña. Dice la Biblia, como un grano de mostaza. Ahora, esa fe pequeña es suficiente, hermano, para ver muchas cosas y muchos milagros de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero la fe es pequeña para empezar. ¿Listo? Ahora miren, pues resulta, hermanos, que nuestro trabajo y no el de Dios es hacerla crecer. Amén. Diga conmigo, es mi trabajo, no es el trabajo de Dios. Que en otras veces somos tremendos, ¿verdad? Usted no. Pero yo conozco muchos cristianos que son tremendos. A veces somos mañosos. Entonces uno sale con la idea de que, ay Dios, hazme crecer la fe. Como si Dios es el que tiene que hacerle crecer la fe. No, uno es el que tiene que hacer crecer la fe. Estoy esperando que Dios me haga crecer la fe, no. La fe es algo que yo soy el que la tengo que trabajar, o que tengo que trabajar para que ella crezca. Si usted no trabaja, su fe no crece. Se queda pequeña. ¿Estamos o no? Ahora déjenme decir lo siguiente, mire. Si usted es una persona que lleva 5 años, 10 años en la vida cristiana, no sé, y todavía se desanima con los problemas, todavía se queja, todavía reniega. Si usted es una persona que después de 5 años, por decir algo, y usted a esta altura no ora por los enfermos porque le da miedo, ¿qué tal que ore y se muera? Después de 5 años, usted tiene la misma fe, no la ha hecho crecer.
No sé si me hago entender. Hermano, después de 5 años, no sé, yo no, la misma fe de hace 5 años, 10 años, 15 años atrás no puede ser la misma fe de ahora. Mi fe tiene que crecer día a día. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que creer por nuevas cosas, por más cosas al Señor. ¿Estamos o no? Entonces, mire, ¿cómo hago crecer la fe? ¿Cómo hago crecer la fe? Entonces la respuesta es muy sencilla. La hago crecer usando la que tengo, ¿sí? Ejercitándola con los problemas, las circunstancias y las necesidades de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo hago crecer la fe? Ojo, ojo, ojo. Usando la que tengo. La poquita que tengo la voy a usar para que crezca y se multiplique, ¿sí o no? ¿Y cómo ejercitándola? Con los problemas, con las circunstancias y con las necesidades de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que entender, escúcheme por favor, que los problemas, que las dificultades, que las necesidades son una oportunidad que Dios nos da para que la fe crezca. ¿Estamos o no? Alguien decía que los problemas no son problemas, los problemas son oportunidades. Entonces, eso es una oportunidad. Escúcheme, por favor. ¿Usted se acuerda que hace 15 días estuvimos hablando acerca de la incredulidad de los apóstoles? Y estuvimos hablando de qué, a ver, ¿de qué palabra estuvimos hablando? A ver, ¿quién se acuerda? Esta mañana les pregunté a los hermanos y se rajaron, hermano. Eso. ¿Sí? Del milagro de la multiplicación de los panes. Pongan atención a esto. Entonces resulta que estaba el Señor Jesús ahí con los discípulos. Pero los discípulos habían visto los milagros, hermano. Ya habían visto los milagros de Dios. Y entonces el Señor les dice a los discípulos, había una multitud, 5,000 personas. Y el Señor le dice a los discípulos, por probarlo, dice, denles de comer. Y los discípulos dicen, ay Señor, que vayamos y compremos con tantos denarios, uy, pero no hay tanta plata. Uno se ríe, pero es que estos benditos a esa altura del camino eran incrédulos. Entonces pongan atención, hermano. Entonces el Señor les dice, no, venga, ¿cuántos panes tiene? 5 panes, los sentó, los oró y se multiplica eso, hermano, y ¡pum! 5,000 personas comen. Yo le hago una pregunta, si usted hubiera sido testigo de ese milagro, ¿qué habría hecho? Dígame. Comer hasta quedar repleto. Uy. No, hermano, bueno, además de comer, ¿no? ¿Sabe qué hubiera hecho yo? Hubiera quedado con la boca abierta. ¡Wow! Tremendo milagro. Y los discípulos, por la incredulidad, porque estaban miopes, no vieron el milagro, hermano. Y bueno, pasan 2 capítulos y después otra vez le repite el milagro, hermano. Esta vez 3,000 personas. ¿Cuántos panes tienen? 7. Otra vez Jesús ora y lo multiplica. ¡Puf! Tremendo, ¿sí o no? Un capítulo más adelante el Señor arranca con los discípulos. Se suben a la lancha, al barco. Pónganle atención, hermano. Y resulta que los discípulos van a mirar en la cocina y ¡ay, hay un pan no más! ¿Y qué hicieron los discípulos? En lugar de decir, ¡wow! Pero un momentico, si con 5 panes alimentó 5,000 y con 3, 7,000, con 1, ¡uf! ¿Sí o no? Estos discípulos con la incredulidad que tenían dijeron, oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Toca aguantar hambre. Por eso Jesús les llamó la atención. ¿Se acuerdan que hablamos de la levadura de los fariseos? Jesús les llamó la atención.
Ellos no vieron esa necesidad, ese problema era la oportunidad para ver un milagro de Dios. Quiero decirle, las necesidades, problemas, circunstancias que usted tiene en su vida son oportunidades para desarrollar fe. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que usar la que tiene. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano? Que nosotros le hacemos el quiebre, o el quite mejor, a los problemas. ¿Se acuerdan de los toreros? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué le hacen los toros? Entonces escúcheme, usted tiene un problema económico, financiero. Y en lugar de pensar, espera un momentico, yo ya he visto milagros de Dios. Voy a creer, entonces dice, ¿a quién le pido prestado? ¿A quién le pido prestado? Ay, el prestamista. Yo le hago una pregunta, claro, usted va, el prestamista dice, claro que sí, al no sé cuánto por ciento. Y usted dice, uy, gracias. Hasta él le dice, Dios mío, gracias. No, usted perdió la oportunidad de ver un milagro de Dios porque no le creyó a Dios. No sé si me hago entender. El otro día mi papá estaba contando, aquí está mi papá. Le voy a pasar al testimonio, pero por causa. Él me estaba contando que estuvo mirando la billetera y vio 7,000 pesos en la billetera. 7,000 pesos, y mira bien, 7,000 pesos en la billetera, con una cantidad de gastos y todo eso. Y dice que él oró al Señor, creyendo. Al otro día se levantó y miró la billetera y encontró 3 billetes nuevos de 50,000 pesos, 150,000 pesos. Ahora usted puede decir, cuando uno es incrédulo dice, ay sí, fue que no miró bien. A ver, venga. Si no, después me desheredan. Para darle la honra y gloria a mi Dios, porque Él siempre escucha lo que nosotros oramos con fe. Para mí ese día, pues a mí me tocó pagar un impuesto de la casa carísimo y también el SOAT de la camioneta, y quedé mal de plata y quedé con poquita plata y la saqué y entonces se me acabó y quedé con 7,000 pesos nomás, pero todo funcionaba bien, yo le di la comida y todo normalmente. Pero ese día me llamó una señora del banco y me dijo, usted ha sido seleccionado para prestarle plata. Entonces yo le dije, no, tengo otra forma de conseguir plata, y yo tenía solamente 7,000 pesos. Entonces al otro día vuelve y me llama la otra señora y me dice, usted fue seleccionado para prestarle plata. Yo le dije, no quiero esa plata porque usted me la va a cobrar después el doble. Y me dijo, no, le vamos a cobrar al 0.1 por 5. Y me dijo, también me dijo, si usted me da la orden, entonces yo le giro la plata que usted me diga a su cuenta, porque ella tenía la cuenta en la mano. Entonces yo le dije no. Pero entonces ese día yo no le dije a nadie lo que me pasaba. Yo simplemente como a las 9 o 9:30 de la noche oré a Dios y sentí, cuando estaba orando, sentí como la presencia de mi Dios y un abrazo. Sentí como un abrazo, así que me abrazó en tal forma que yo me fui
con el Señor. Y es más, me estaba quedando ya dormido ahí orando. Le dije a mi Dios lo que me pasa. Le dije, si mañana no tengo plata, me va a tocar conseguir plata prestada, pero tú eres mi Dios y eres poderoso y eres el dueño de todo. Entonces yo me acosté a dormir, pero descansé. Y la mujer me dijo, ¿por qué se demoró tanto? Le dije, no, es que me estaba quedando dormido orando, ¿sí? Pero fue que a mí me abrazó alguien así, que yo sentí como una dulce presencia. Eso fue todo. Entonces, como a las 3 de la mañana, yo soñé. Yo siempre cuando estaba en el campo yo tenía caballos. Por eso yo tengo en el sombrero un caballito. Entonces, ustedes han visto que mi sombrero tiene un caballito. Entonces, yo tenía caballos y soñé montando en un caballo blanco. Y además de montar en ese caballo, era un caballo sin silla, en pelo y sin rienda. Y el caballo caminaba lo más de bueno. Entonces, yo volví y me levanté por el sueño a orar otra vez a Dios. A las 4 de la mañana yo estaba orando y me acosté porque estaba haciendo ya mucho frío. Hasta ahí pasó, ¿no? Me acosté y dormí un rato y me levanté como a las 6:30 y al levantarme escuché una voz o algo que me dijo, revise la billetera. Entonces yo, incrédulo, ¿sí? Yo dije, no tengo sino 7,000 pesos. Pero yo escuché esa voz que me miró en los oídos. Entonces yo, ya por mandato diferente, revisé la billetera. Y fue una sorpresa porque cuando yo revisé la billetera, encontré 4 billetes de 50,000 pesos nueveciticos. Y además los 7,000 pesos estaban ahí también. Entonces, eso no, todavía, sí, yo seguí, porque yo le pedí a Dios que me bendijera, ¿sí? Entonces, yo ya contento yo cogí los billetes de 50 nuevecitos y dije, pero esto es un milagro. Entonces, como a las 10 de la mañana, llamó a alguien, a Nelson, y le dijo, ¿usted tiene un perro? Entonces dijo Nelson, sí, yo tengo un perrito, y no lo habíamos podido vender porque no le gustaba a nadie. Pero entonces el señor ese vino y dijo, no, pues le doy 800,000 pesos por el perro. Entonces yo le dije a Nelson, suélteselo. Entonces, eso fue todo, ¿no? Pero, como a las 3 de la tarde, después, ese mismo día, me llamó una señora y dijo, ¿usted tiene un perrito? Le dije, sí, yo tengo uno. Entonces, porque es que yo vendo perros. Aun cuando a usted le parezca raro, pues hemos vendido como 20 perros en estos días. Entonces, me dijo, es que yo tengo 500,000 pesos, si quiere se lo llevo y me vende un perrito. Entonces yo le dije a Nelson, suélteselo. Así me bendijo el Señor en el mes pasado. Entonces hay que tener un poco de fe y creer que Dios siempre lo escucha. Cuando yo abrazo a alguna persona, yo hago como los apóstoles, de lo que yo tengo le doy. Y le doy gracias a Dios por eso. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo hago crecer la fe? Usando la que tengo, ejercitándola en frente a los problemas, las circunstancias, las necesidades. Otra forma de hacer crecer la fe que va ahí junto es, la hago crecer obedeciendo a la palabra de Dios. Amén. Cuando obedezco la palabra de Dios, la fe crece.
A veces uno en medio de ciertas circunstancias no obedece, y cuando uno no obedece la palabra de Dios, entonces pierdo la oportunidad de que mi fe crezca. Cuando yo obedezco en medio de las dificultades, las adversidades, los problemas, la fe crece. Un ejemplo de esto es la historia que está en Segundo de Reyes capítulo 5, que es Eliseo y Naamán. Dice la Biblia que Naamán era un general del ejército sirio, un hombre valiente, era un general, y este hombre era medio orgulloso, medio arrogante. Y dice que este hombre cayó enfermo de lepra, dice la Biblia. Entonces el hombre estaba ahí con su lepra, pero alguien había allí, una criada del rey, creo, le habló la palabra, le habló del Señor. Le dijo: hay un profeta en Israel, si usted va donde ese profeta y le pide que ore, Dios lo va a sanar, le dijo así. Y dice que Naamán, inmediatamente el hombre dijo: no, pues listo, venga, listo, vamos. Y entonces el hombre arrancó a buscar al profeta Eliseo. Y entonces llegó donde el profeta y se hizo anunciar, ¿no? Me imagino que en ese tiempo iba con su criado tal vez y le dijo: por favor, dígale que viene el excelentísimo general del ejército sirio, Naamán, ¿no? Sonaron las trompetas. Y Eliseo estaba ahí y entonces le dijo, le mandó una razón: dígale a él, estoy muy ocupado para atenderlo ahorita. Pero dígale que haga lo siguiente, dígale que vaya al río Jordán y 7 veces se zambulla. Y entonces dice que cuando Eliseo le mandó esa razoncita, dice que el hombre dijo: ¿quién se cree? ¿Quién se cree? Y además, ¿por qué me manda al río Jordán, ese río tan cochino? Picho, dije esta mañana, un río tan sucio, hay otro río más limpio. No, el hombre como que no quiso. Entonces el siervo, la sierva le dijo: no, mira, si le mandara una cosa más difícil, usted no lo haría. Vamos, obedezca. Y el hombre obedeció la palabra. Y fue al río y 7 veces se sumergió. Y la 7ª dice que la lepra se fue y quedó sano, la piel como de un bebé, como de un niño, dice. Pero la pregunta es: ¿por qué recibió su milagro? Porque obedeció la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo vamos a ver, también tiene que ver con repetir, pero bueno, sigamos más bien con el siguiente punto, número 3, porque se nos fue el tiempo, hermano. Pero bueno, menos mal que tenemos hasta la 1, de Día de las Madres. Entonces, número 1, la fe se recibe, la fe que recibo la debo acrecentar. Número 2, número 3, la fe se debe activar o soltar. Diga conmigo: la fe se debe soltar o se debe activar. ¿Listo? Pongan atención. ¿Por qué? Porque la fe se recibe en el corazón al oír la palabra. ¿Sí? Entonces la fe viene cuando uno escucha una palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: el sembrador salió a sembrar la semilla, y mientras sembraba parte, la semilla cayó. Y habla de los corazones. La semilla, la palabra de Dios, que es fe en esencia, cuando es sembrada en el corazón, produce fe. Amén. Entonces, uno recibe fe cuando recibe la palabra, pero ¿dónde la recibe? En el corazón. Pero esa semilla tiene que ser activada, esa semilla tiene que ser, ¿cómo se llama? Tiene que ser soltada, exactamente. Por eso la semilla se revienta y sale luego la matica. Y así es la fe. Entonces escúcheme, mire, se activa o se libera al confesar la palabra de Dios con nuestra boca. ¿Cuántos dicen amén? Digo conmigo: se activa o se libera cuando confieso la palabra de Dios con mi boca, cuando la hablo y cuando oro la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí se activa la fe. Usted puede tener fe en su corazón, pero si usted no la habla, no suelta la palabra, no se va a activar. Por eso nosotros tenemos que hablar. La Biblia dice: creí, por tanto,
Hable, dice la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí es donde viene, yo me pongo a pensar un poquito, ayúdeme a pensar. Porque el Señor le dijo a Naamán 7 veces. ¿Por qué no una vez? O sea, si va a hacer el milagro, pues haga la primera ya. ¿Por qué? Dígame. Por incredulidad, sí. Porque el hombre fue y tuvo que repetir 7 veces. Entonces, la primera estaba dudando, a la segunda dudó menos, a la tercera ya, y a la séptima ya el hombre estaba creyendo. Ahora le quiero decir algo, hermano. Nosotros debemos ser así. Por eso uno tiene que repetir la palabra, hablar la palabra y repetirla. Porque cuando uno la repita, entre más la repita, más fe va cobrando lugar en el corazón. Por ejemplo, la palabra cantada. Si vio la canción que estábamos cantando ahorita, ¿verdad? Bonita, ¿no? Y uno la repite y la repite. ¿Y sabe por qué se repite? Ay, porque es muy linda. Porque es palabra de Dios y entre más la repito, más va cobrando lugar. Más la fe va tomando lugar hasta que lo crea. Repítalo hasta que lo crea. Repita la palabra. Hable la palabra hasta que lo crea. Hasta que se haga carne en su corazón. Háblela, repítala, repítala, repítala. Amén. Entonces, miren, repito, se debe activar, se debe soltar. Cuando la palabra de Dios se confiesa, y se libera la fe, se libera el poder de Dios, y es allí cuando podemos ver el milagro. Un ejemplo de esto es Mateo 8:5, el centurión romano. Que es en la Biblia que había un centurión igual, un soldado del ejército de Roma, y entonces vino donde Jesús y le dijo: Señor, tengo un problema, hay un criado que está enfermo. Y el Señor, no sé cuántos ven a Jesús ahí tremendo, lo que él hace, porque él por probarlo dijo: sí, tranquilo, yo voy a ir y voy a orar por él y lo va a sanar. Le dijo Jesús. Pero entonces él dijo: no, Señor, no necesitas ir, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús dijo: grande es tu fe. Porque conocía el poder de la palabra. Cuando hablamos la palabra, cuando confesamos la palabra, cuando declaramos la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Ustedes tienen que entender, la fe se libera cuando hablo la palabra, cuando confieso la palabra, cuando declaro la palabra, es cuando el milagro ocurre. Yo les decía a los hermanos, si yo voy a orar por alguien que está enfermo, supongamos que ella está enferma, ¿no? Te empiezo: ay, Señor, pobrecita, mírala cómo sufre. Si es tu voluntad sanarla, sánala, y si no, llévatela, Padre. ¿Usted cree que va a ocurrir un milagro? ¿Cuándo ocurre el milagro? Cuando uno: Padre, tu palabra dice, por tus llagas, por las llagas de Cristo eres sanada. Así que reciben. Cuando usted suelta la palabra, es cuando el milagro ocurre. ¿Cuántos dicen amén? Declare la palabra. Nosotros hemos visto unos milagros tremendos, hermano. Y más en lo que nos hace falta ver, hermano. Pero para Dios no es nada imposible. Hemos visto hasta huesos pegarse, huesos, fracturas pegarse. En vivo y en directo, ¿no? Usted dice: no, eso fue que pasó el tiempo y le pegó. No, en vivo y en directo, hermano. Si no hemos podido ver más milagros, es porque hay incredulidad en el corazón. Pero para Él no es nada imposible. Entonces, hermanos, cuando la palabra se confiesa, entonces ahí se libera la fe. Número 4, la fe debe ser afirmada. ¿Cuál es la primera? La fe necesita ser recibida, la fe debe ser acrecentada, la fe se debe activar. Número 4, la fe se debe afirmar. Diga conmigo: afirmar. Afirmar es cimentar, confirmar, asegurar. Entonces, uno necesita creer con el corazón, confesar con la boca,
Pero afirmar tiene que ver con vivir de acuerdo a la palabra que yo he creído. ¿Cuántos dicen amén? Cuando afirmo mi fe, cuando yo vivo de acuerdo a esa palabra que estoy creyendo. ¿Ok? De acuerdo a esa promesa. Entonces, mire, o sea, ¿cómo tiene que ver? ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Cómo es? Mire, toda palabra de Dios, toda promesa de Dios tiene una acción correspondiente. Diga conmigo, una acción correspondiente. ¿Usted quiere ver un milagro? Ninguno. ¿Cuántos quieren ver un milagro de Dios en su vida? Usted tiene que creer la promesa, creer la palabra, pero usted necesita tener una acción que corresponda. Uno no puede decir, creo y me cruzo de brazos. Creo y voy a esperar aquí. Si la mujer con flujo de sangre hubiera dicho, yo creo, Señor, y aquí voy a esperar, la hubieran enterrado. Ella tuvo una acción correspondiente, se levantó y fue detrás del Señor. Quiero decirle, todo milagro y toda promesa que uno cree tiene una acción correspondiente. No sé si me hago entender. Una vez 4 amigos creyeron la promesa, tenían un amigo paralítico, paralítico, estaba acostado, postrado en cama, no se podía mover. Y ellos creyeron la palabra que el Señor los sanaba. Pues que estos 4 amigos cogieron y lo levantaron al amigo. Y se lo llevaron, hermano. Le dijeron, bueno, si Jesús, hasta que venga aquí lo sane, no, se lo cargaron, hermano, y llegaron hasta donde estaba la multitud que apretaba la casa, ¿no? Yo le decía a los hermanos esta mañana, si yo hubiera sido uno de esos 4 amigos, y llego frente a la casa y veo esa multitud y digo, uy, no, hermano, vámonos para la casa, hermano. Eso debe ser que la voluntad de Dios es otro día. Yo, no sé usted, hermano. Pero estos hombres tenían una fe, hermano, y no importa. Y se han subido estos benditos hermanos, se subieron al techo y rompieron el techo y lo bajaron por ahí. Y Jesús dijo, uy, grande es su fe, y lo sanó. Todo milagro tiene una acción correspondiente. Si usted necesita un milagro económico, ¿cuánto necesitan un milagro económico? Un milagro en las finanzas. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer la promesa. Y 2, una acción correspondiente. ¿Cuál es la acción correspondiente? Orar y ayunar. ¿Sí? Dar. Dad y se os dará. Usted le puede decir, ay Señor, creo, pero no doy. Cuando usted cree, dice, ahora voy a dar, Padre. Así funciona, una acción correspondiente. ¿Se acuerdan de la viuda? Que llegó allá, estaba muriéndose de hambre, hermano. Tenía un poquito de aceite y harina con su hijo. Y llegó el profeta. Y le pidió agua. Y le contó a ella la historia. No, estamos aquí para morirnos. No tenemos sino un poquito de aceite. Y el descarado del profeta le dice, prepárate una arepa pero primero para mí. No era descarado. Fe. Ella lo hizo, le dio y luego vino el milagro. Ahora así funciona, hermano, así funciona en el reino de Dios. Fe, una acción correspondiente. Tengo que dar, ¿sí? Me tengo que congregar. Hay cosas que uno tiene que hacer para que el milagro venga, para que el milagro ocurra. Orar, venir al Señor. A veces la acción correspondiente, hermano, es pararse de esa sillita y venir aquí 20 pasos. Venga aquí al altar. Y a veces alguno por allá atrás, no, Señor, si eres tú, tócame acá, Señor. A veces la acción correspondiente es, hermano, porque Dios siempre nos va a pedir, haga algo, ¿no? Muévase. A veces la acción correspondiente, venga, dé 3 pasos acá, venga aquí al altar. ¿Cuál altar? Yo no veo nada. Sí, aquí hay un altar. Y aquí está Dios. Pero si usted tiene incredulidad, dice, yo no veo nada. No veo nada.
Pero cuando uno se pone los ojos, las gafas de Dios, ¿no? De la fe, usted dice, uy, este es un altar donde Dios está presente y Dios se mueve y se glorifica. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. ¿Ah? Entonces, creer no es cruzarse de brazos, es moverse, actuar. Todo aquel que recibe un milagro o que recibió un milagro en la Biblia, creyó y actuó, hizo algo para afirmar su fe. Por último, el número 5, la fe se debe retener. Dígale que está al ladito, la fe hay que retenerla. Entonces, primero la fe hay que recibirla, la fe hay que acrecentarla, la fe hay que activarla, la fe hay que afirmarla, la fe. Número 5, hay que retenerla. Escúcheme porque esto es tremendo. Resulta, hermanos, que Satanás es experto en robar la fe. ¿Sabe que lo principal que hace el diablo no es atacarlo o yo no sé qué más cosas? ¿Sabe que lo principal que hace el diablo es robarle la fe? Es experto en robar la fe. Por eso la Biblia dice, el sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios que produce fe, y parte de la semilla cayó junto al camino. Y entonces vinieron las aves y se la comieron. Y luego dice, esas aves es el diablo que viene y roba la palabra, roba la semilla que fue sembrada. ¿Listo? Ahora escúcheme. ¿Qué hace el enemigo? Coloca temor, coloca duda, incredulidad. Eso hace el enemigo. Y una forma de robar la palabra es que coloca otra palabra. ¿Sí? ¿Cómo roba la palabra? Colocando otra palabra, una palabra de incredulidad, de temor, no una palabra de Dios, pero sí pone una palabra. Por eso, ¿cuántas personas vienen a la iglesia y dicen, uy, ahora sí, el Señor me habló? Y usted sale y se encuentra con el esposo, con un amigo, con un compañero y dice, ¿dónde estaba en la iglesia? Uy, usted sí. ¿Lo estaban robando? Llevándole la plata ya al pastor para que se enriquezca. Inmediatamente, ay, sí. El diablo le robó. Le roba. De muchas maneras, pero mire, el diablo coloca otra palabra en su mente y en su corazón. Usted dice, yo creo para que esa persona cambie. Y usted va y la ve igual y el diablo a mí mismo le dice, en su mente le dice, ¿sí ve que no cambió? ¿Sí ve que su oración no dio resultado? Y coloca una palabra ahí en la mente y en el corazón. Eso es lo que hace el enemigo para robar. Por eso nosotros tenemos que aprender a retener la fe. ¿Cuántos dicen amén? No dejársela robar, hermano. Retenga la palabra. Mire, yo he visto personas, hermanos, de verdad he visto personas que Dios las sana. Y oramos, ¿y qué pasó con su dolor, con su enfermedad? No, se fue, el síntoma se fue. Y de verdad se fue, hermano. Y después sale 3 días después que más tarde me volvió. Aquí estoy otra vez. Entonces yo digo, bueno, a ver, espera un momentico, Dios. ¿Será que Dios juega con los sentimientos de las personas? Entonces Dios se la quitó y dentro de 2 días se la vuelvo a poner yo. Ilusiones y un ratico. No, Dios lo sanó. ¿Cuántos dicen amén? Pero la persona no retuvo su milagro. El diablo vino y le colocó otra vez, a través de un pensamiento, la enfermedad. Por eso, ¿uno qué tiene que hacer? Retenga, no se la deje robar. ¿Alguien le está hablando el Señor esta mañana? Entonces retenga ese milagro. ¿Cómo retiene uno el milagro? ¿Cómo retiene uno la fe? Se retiene creyendo, orando, permaneciendo, siendo fiel, declarando continuamente la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Dice la palabra, por eso dice que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, dice. Ojo con lo que usted declara. A veces oramos por sanidad y después usted medio se sintió mal. Y sí, pastor, otra vez me volvió, esta vez más fuerte. Lo declaro para la gloria de Dios. No. Ahora no estoy diciendo que no niegue, pero diga, sí me duele, pero Padre, en el nombre de Jesús soy sano.
Uno tiene que guerrear, luchar el milagro, confíese la palabra. Así los ojos naturales no lo vean, pero con los ojos espirituales lo veo, porque eso es fe. No sé si me hago entender. Amén. Pero no hable lo que ven los ojos carnales, hable lo que ven los ojos de la fe. Declárelo, confiéselo, ore. A veces hay que reprender al diablo. Porque mire lo que dice la Biblia. Someteos pues a Dios, Santiago 4:7, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y si hay momentos donde el enemigo viene para robar, y uno tiene que pararse firme y reprenderlo en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se deje robar su milagro. Yo le decía a los hermanos, mire, en estos 30 años de vida cristiana y de ministerio, he visto muchos milagros de Dios, hermano. Hemos orado por muchas cosas y he visto muchas respuestas, muchos milagros. Otros no, otros todavía estoy esperando. Pero les decía, hermanos, creeré hasta el último día de mi vida, hasta el último suspiro. Quiero morir creyendo que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios se cumple. Amén. Pero no es fácil. Yo sí conozco mucha gente que un día creyó y ahora ya no creen. Y se apartaron y se alejaron. Y ahora ya no creen ni en la sombra. Antes creían en Dios y en su milagro, ahora no creen en nadie. Pero uno tiene que retener la fe. ¿Cuántos dicen amén? La voy a retener. Por eso es importante lo que hablamos hace un momentico, de confesar y estar repitiendo, repita. A veces a nosotros los cristianos nos critican mucho, ¿no? Por eso. Porque repetimos y oramos la Biblia, pero eso lo hacemos no por una costumbre religiosa, sino porque es que repitiendo es como se internaliza, digámoslo así, la fe. Se cimienta ahí en el corazón la fe. Estoy declarando la palabra y lo tengo que repetir hasta que se me quede grabado, no solamente en la mente, en el corazón, en el espíritu, y hasta que lo crea. Y hasta cuando la confiese y la declare y vea el milagro de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor.